pues creo que esa vía marítima se tiene que cortar y se tiene que cortar de manera inequívoca, por dos razones. La primera, porque si no se corta es como si no tuviéramos frontera y esto creo que no puede ser. Y en segundo lugar, porque es una vía de acceso irregular a Ceuta y a España muy peligrosa. Así de contundente ha sido el presidente Vivas al referirse a la entrada de marroquíes en nado por el espigón del Tarajal. Algunos grupos de estos marroquíes han sido hoy devueltos a su país por la Policía Nacional en virtud del acuerdo establecido entre España y Marruecos. Este es el momento en el que salen de la nave de cuarentena del Tarajal hacia la frontera. Esta mañana algunos de los marroquíes que llegaron a nuestra ciudad a nado hace unos días. Un presidente Vivas que también se ha referido, como no, a la pandemia en la entrevista exclusiva concedida a esta televisión. Anuncia una relajación del toque de queda a partir de este fin de semana y anuncia además que su gobierno trabaja ya en textos normativos que permitan controlar aforos y horarios de establecimiento para cuando decaiga el estado de alarma. Y si no cambia el armazón legal, no cambian las herramientas legales que tenemos para dar respuesta, pues por parte de la Consejería se tendrán que dictar las disposiciones correspondientes respecto de determinadas actividades, de aforos, de horarios de apertura y cierre. Es decir, habrá que hacer un decreto ajustado a la necesidad de seguir manteniendo medidas preventivas sin contar con la herramienta del decreto de alarma. Y la Dirección Provincial de Educación ha abierto hoy el proceso ordinario de escolarización para el próximo curso, que estará vigente hasta el próximo 13 de mayo. Esta convocatoria introduce algunas novedades en cuanto a plazas ofertadas en el primer año de infantil, que asciende a 1.150, como en los criterios de baremación. Así las cosas, la directora provincial continúa sin confirmar la vuelta a las 5 horas lectivas para el curso que viene y respeta a los integrantes de la plataforma que se ha creado para defender esta petición. Entendemos y agradecemos a los padres esa preocupación y ese compromiso, pero no olvidemos que educación digna han tenido y tienen nuestros alumnos gracias al gran esfuerzo que hemos hecho conjunto, toda la comunidad educativa. Y un conflicto laboral que siempre regresa una vez más. La presión de los trabajadores de la empresa de autobuses ha funcionado. Tras llegar el dinero han desconvocado la huelga prevista para mañana. La empresa ha recibido un anticipo sobre servicios sociales de una cantidad y está a la espera de recibir otro anticipo sobre la cantidad de un contrato que tiene con el ayuntamiento. Y los decretos que también esperábamos que se firmaran por parte del consejero también están en posesión de la empresa, que se han firmado para el primer trimestre del año, las pérdidas que habían tenido la empresa en este primer trimestre. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. Y como cada noche vamos a comenzar a conocer cuál es la situación epidemiológica en nuestra ciudad. Antes de comenzar con los datos, hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona a causa del coronavirus. Se trata de la víctima 105, una mujer de 75 años que permanecía ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Por ello, la situación en el hospital universitario parece que descienden los ingresos en la UCI, pero simplemente se recoge el fallecimiento de esta mujer. Los ingresos en planta aumentan a 17 y en urgencias, sin embargo, descienden a 4. Los nuevos positivos detectados durante la jornada de hoy son 10 y los nuevos curados son 18. Así las cosas, los casos activos en la ciudad a día de hoy son 170 y se puede observar un leve descenso. También en esta situación se puede observar el descenso en las personas en aislamiento, que a día de hoy es de 438. Seguimos hablando de la pandemia porque la incidencia acumulada en Ceuta 14 días continúa bajando. Hoy se coloca en los 263,65 casos por 100.000 habitantes. El presidente ha reconocido esta mañana que el próximo decreto, que entrará en vigor este fin de semana, contendrá una relajación del toque de queda en nuestra ciudad y que podría comenzar a las 11 o a las 12 de la noche. Vivas afirma que el descenso en la incidencia acumulada y el impacto de la pandemia en Ceuta podría posibilitar dicha relajación. Pero todo indica que habrá una relajación del toque de queda. No sé decirle la hora exactamente, a qué hora será, pero todo indica que habrá una relajación del toque de queda en esta última semana de vigencia del decreto de alarma.
Pues hoy en el Senado el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha puesto algunos ejemplos de lo que pueden hacer las autonomías para continuar controlando la pandemia una vez que finalice el estado de alarma. Por ejemplo, decidir cerrar el interior de bares y restaurantes o reducir los aforos tanto en el interior como en el exterior, así como el número de personas que pueden estar en una misma mesa. Estas medidas se pueden tomar en hoteles, albergues y otros establecimientos. En cines, teatros, museos, auditorios y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales. En bibliotecas, archivos, museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales. En zonas interiores de centros deportivos y gimnasios. En residencias de estudiantes. Aumentar la frecuencia de horarios al máximo para garantizar una ocupación lo más baja posible. Garantizar una adecuada ventilación y renovación del aire, limitar la ocupación de taxis y otros vehículos de alquiler, entre otras medidas. Y es que el estado de alarma expira el próximo 9 de mayo, pero la crisis sanitaria y la pandemia continuarán. Es por eso que la ciudad autónoma ya prepara textos normativos para controlar aforo y horarios de apertura, entre otras cuestiones. Y si no cambia el armazón legal, no cambian las herramientas legales que tenemos para dar respuesta, pues por parte de la Consejería se tendrán que dictar las disposiciones correspondientes respecto de determinadas actividades, de aforos, de horarios de apertura y cierre. Es decir, habrá que hacer un decreto ajustado a la necesidad de seguir manteniendo medidas preventivas sin contar con la herramienta del decreto de alarma. Más noticias. En nuestra ciudad, 14.976 personas tienen ya al menos una dosis de la vacuna y 5.052 han completado la pauta de vacunación. En términos porcentuales, el 7,6% de la población incluida en la campaña de vacunación ha completado la inmunización y al 22,6% se le ha administrado una sola dosis. Hemos conversado esta mañana con algunas personas mayores de 80 y 70 años que han recibido la segunda dosis de Pfizer. Se muestran muy contentos y recuerdan a todos que la vacuna es la única solución para salir de la pandemia. Pues muy bien. Yo era antivacuna, pero por mis hijos y por mi nieto y por la convivencia que tengo con otras personas, pues no tengo más remedio. Animo a todo el mundo que venga a ponérselo porque esto es vida. Yo estaba de contenta dando saltos de que me tocaba ya y mi marido dice, chiquilla, parece que te ha tocado la lotería. Digo, esto es más que lotería. La tranquilidad y ojalá vacunar a mis hijas también prontito. Un 10, del 1 al 10 un 10. Yo creo que es muy importante. ¿Por qué lo considera? Considero porque así no podemos contaminarnos uno de otro. Es conveniente tenerla, que se la ponga todo el mundo. Pues yo creo que para mejor inclusive, ¿no? Pues teniendo lo que tenemos encima y esto es el remedio. Por cierto, que también el presidente está deseando ser llamado a vacunarse. Hoy ha afirmado que se vacunará con la marca que le corresponda y ha recordado que los beneficios son mayores que los posibles inconvenientes. La vacuna que me toque, no, porque creo que todas son útiles, todas son eficaces y bueno, alguna podrá tener alguna contraindicación, pero si ponemos en la balanza las ventajas que reporta la vacuna y los inconvenientes, los gravísimos riesgos que supone no vacunarse, hay que vacunarse y yo estoy deseando que me toque para vacunarme. Desde la Consejería de Sanidad recuerdan la necesidad de actualizar los datos telefónicos de los usuarios en su centro de salud, ya que hay personas a las que están llamando para vacunar y no están siendo localizadas. Nos encontramos, sobre todo los compañeros que se dedican a preparar las listas, nos encontramos con un problema y sobre todo son teléfonos que no existen o que están mal dados. Entonces yo recomiendo que toda persona que entre en el tramo que estamos ahora vacunando lo compruebe, si tiene alguna duda o si ha cambiado de móvil últimamente, que va en su centro de salud actualice sus datos para que lo podamos llamar, porque si no es imposible localizarlos. Por ello, la ciudad habilita un formulario online para inscribir a los ciudadanos que estén interesados en vacunarse. El orden de inscripción no supondrá ninguna preferencia en cuanto a la cita para la vacuna, salvo para los nacidos en 1952, que serán los primeros en recibir dicha cita.
Para facilitar a la población el acceso a la vacuna frente a la COVID-19 y agilizar la campaña, la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación y el Departamento de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de Fomento y Turismo han activado hoy un formulario online que está disponible en la web de la Ciudad Autónoma y en el que los ciudadanos que estén interesados en vacunarse pueden ya apuntarse en el enlace. Es importante recalcar que se trata de un formulario de inscripción en un sistema de citas cuya finalidad es recopilar información para que la autoridad sanitaria disponga de una base de datos actualizada de la población y así poder contactar con el ciudadano y concertar una cita en el punto de vacunación asignado cuando le corresponda por su grupo de edad, cumpliendo estrictamente la Estrategia Nacional de Vacunación del Ministerio de Sanidad y en función de la disponibilidad de vacunas. El orden de inscripción no supondrá, por tanto, ninguna preferencia en cuanto a la cita. El Ejecutivo local está implementando mejoras en el punto COVID ubicado en Loma Colmenar. Para ello, los 2 primeros módulos de los que dispone el operativo se ha habilitado especialmente para que las personas citadas puedan resguardarse en caso de que se produzcan lluvias. Del mismo modo y de cara a la temporada estival, se está acondicionando un espacio sombreado para evitar así en la medida de lo posible las molestias que la población pueda tener a consecuencia de las previsibles altas temperaturas. Este es el momento en el que salen de la nave de cuarentena del Tarajal hacia la frontera esta mañana algunos de los marroquíes que entraron en Ceuta Nado hace unos días. Han sido trasladados a la frontera para ser devueltos a su país en virtud de un acuerdo entre España y Marruecos. Estamos viendo ahora los duros momentos en que fueron rescatados muchos de ellos en el mar. Reseñar que todas las personas repatriadas hoy son adultas. Han sido trasladados por la Policía Nacional, que los ha recogido, como decimos, en la nave del Tarajal, hasta llevarlos al paso fronterizo. La delegada del Gobierno que ha coordinado este dispositivo trasladó al Ministerio del Interior hace ya varios días su preocupación por la llegada masiva de ciudadanos marroquíes. Pues el presidente ha firmado esta mañana, ha informado de las gestiones que el Gobierno central está realizando en este ámbito. Además, Juan Vivas ha sido tajante al afirmar que esta vía marítima irregular de entrada a nuestra ciudad se tiene que cortar. Pues creo que esa vía marítima se tiene que cortar y se tiene que cortar de manera inequívoca, por 2 razones. La primera, porque si no se corta es como si no tuviéramos frontera. Y esto creo que no puede ser. Y en segundo lugar, porque es una vía de acceso irregular a Ceuta y a España muy peligrosa. Así de contundente se ha mostrado el presidente ante la continua entrada de marroquíes a Nado a través del espigón del Tarajal. Y me consta que el Gobierno de la Nación está trabajando en el asunto. Yo estoy en contacto con la delegación del Gobierno y sé de las gestiones que se están realizando y en ese ámbito, para cortar esa vía de entrada en Ceuta, el Gobierno de la Nación va a encontrar el respaldo y el apoyo del Gobierno de la ciudad, sin duda alguna. Pero Vivas recuerda que aunque corresponde al Estado, esta situación para solucionarse debe contar con la colaboración del vecino país. Evidentemente es un asunto que corresponde al Estado, evidentemente no se puede cortar esa vía sin la colaboración del país vecino de Marruecos. Creo que es una obligación de Marruecos, es inexcusable, es necesaria. Desde Podemos han calificado estas devoluciones de atentados contra la legislación europea, la Constitución española, la Convención de Ginebra de las Naciones Unidas y la Directiva de Asilo, y que a su juicio violan los derechos humanos y la decencia humana elemental. Este partido afirma que por la grave situación que atravesamos a consecuencia de la COVID-19 no es momento, a su juicio, de realizar devoluciones de personas que arriesgan su vida huyendo de situaciones críticas y buscando un futuro mejor. En su entrevista en la televisión pública de hoy, el presidente Vivas ha vuelto a reiterar que esta va a ser su última legislatura al frente del Gobierno y además ha confirmado que tampoco seguirá al frente del Partido Popular Ceutín.
quien esté liderando al Partido Popular en el grupo político de la Asamblea debe de ser el presidente del Partido Popular o la presidenta. La bicefalia es posible, pero yo creo que no, que es bueno que las personas identifiquen al representante del Partido Popular en la Asamblea con el presidente del Partido Popular. Y ya conocemos el orden del día del tercer pleno que tendrá lugar esta semana. Será el viernes y se trata de la sesión de control correspondiente al mes de abril. Las formaciones políticas interpelarán al Gobierno por diferentes asuntos. El Partido Socialista interpelará al Gobierno por diversas cuestiones, como la limpieza y desinfección del punto COVID ubicado en el Palacio de la Asamblea, también por el uso de los pabellones La Libertad y Santa Amelia, además de otras cuestiones relacionadas con la parada de taxis en Gran Vía. Vox interpelará por el uso de las instalaciones del antiguo hospital militar, el proyecto Ceuta Ciudad Segura o cuestiones relacionadas sobre la Comisión Islámica de España y la enseñanza de esta religión. Por otra parte, el MDIC preguntará al Ejecutivo sobre el estado de la ordenanza para la celebración de la fiesta del sacrificio, mientras que los intereses de Gaballa se centran sobre el desarrollo del programa Movilidad Sostenible o la instalación de una planta de gestión de residuos en la zona portuaria. Y el PSOE ha solicitado al Gobierno local las auditorías de los últimos 4 años realizadas por intervención a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. El diputado del PSOE en la Asamblea y secretario de Barriadas de la Formación, Juan Gutiérrez, ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos y a la de Fomento y Turismo las auditorías realizadas a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos durante los últimos 4 años. En la misma petición se pide que le sea proporcionada copia de todas las justificaciones de las cuentas y pagos realizados por este colectivo durante los años citados y que son auditados por el Departamento de Intervención de la ciudad. Por último, en el documento presentado por Gutiérrez, también se pide una copia de la auditoría realizada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, a la que su actual presidente, Francisco García Segado, se comprometió a realizar el 2 de julio de 2018, fecha en la que resultó elegido presidente del colectivo provincial. Según las distintas informaciones publicadas en los medios de comunicación de la ciudad en octubre de 2019, dice el comunicado de prensa del PSOE, el borrador de la auditoría podía reflejar la retirada de 153.000 euros sin justificar. A través del Boletín Oficial del Estado, el IMSERSO ha convocado la concesión de subvenciones a personas mayores, personas con discapacidad y en situación de dependencia. Para subvenciones destinadas a personas mayores se presupuesta más de 160.000 euros, para personas con discapacidad más de 274.000 euros y para personas en situación de dependencia un total de 100.000 euros. Y el Boletín Oficial de la Ciudad recoge en su edición de este martes la convocatoria de subvenciones de ayuda al alquiler para jóvenes menores de 35 años por una cuantía global de 165.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes concluye dentro de 15 días. Un plazo que comienza en esta fecha en la que la convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad. Los solicitantes deben tener menos de 35 años en el momento de presentar la solicitud para hacerse acreedor a la ayuda de un alquiler igual o inferior a 900 euros mensuales. Un requisito fundamental es tener unos ingresos iguales o inferiores a 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples. El montante total de la partida asciende a 165.000 euros, de los que 107.000 los aporta el Ministerio de Fomento. El resto, la ciudad autónoma, en base al convenio suscrito por ambas administraciones. Entre las condiciones excluyentes de las ayudas figuran el haber sido condenado recientemente, no hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, entre otras. La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública ha dado hoy la bienvenida a las 4 nuevas startups seleccionadas para el programa de aceleración del Ceuta Open Future. Esos proyectos empresariales son Velor,
OHM Solutions, Secret Shillers y List. Las startups que han comenzado hoy trabajarán desde el ángulo en las murallas reales por un periodo de 8 meses, en los que además de convivir con otros proyectos y con el alumnado del Instituto Tecnológico, accederán a mentorizaciones personalizadas por expertos en todas las áreas necesarias para aprender. Y sepan que los trabajadores de la empresa de autobuses Jadú Almadraba han desconvocado la huelga programada para mañana tras cobrar sus respectivas nóminas pendientes. Se pone por ahora punto y aparte a un conflicto cíclico que no termina de solucionarse. El presidente del comité de la empresa de autobuses, José Antonio Blanco, ha confirmado que finalmente no se llevará a cabo la huelga, ya que la plantilla ha percibido la nómina del mes de marzo y están pendientes de la de abril. Blanco explica que la empresa ha recibido un anticipo relativo a servicios sociales y que además el consejero de Servicios Urbanos, Yamal Dris, ha firmado el decreto de compensaciones al contrato suscrito en enero por pérdidas ocasionadas desde el inicio del año hasta la actualidad. La empresa ha recibido un anticipo sobre servicios sociales de una cantidad y está a la espera de recibir otro anticipo sobre la cantidad de un contrato que tiene con el ayuntamiento. Y los decretos que también esperábamos que se firmaran por parte del consejero también están en posesión de la empresa, que se han firmado para el primer trimestre del año, las pérdidas que habían tenido la empresa en este primer trimestre. El presidente del Comité del Servicio Urbano confía en la voluntad de las diferentes partes involucradas para que la plantilla no tenga que volver a convocar ninguna movilización ni medidas de presión para cobrar sus salarios. Que no tengamos que llegar otra vez a poner una huelga, a inquietar a todos los ciudadanos, a movilizar a todos los trabajadores para que después se arreglen 2 días. Yo creo que hay que poner un poco de su parte cada una de las partes aquí. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por UGT contra el auto que ordenó el sobreseimiento libre de las acusaciones de dicho sindicato contra el presidente Vivas. Se investigan los nombramientos de diversas personas en la ciudad autónoma desde el año 2011 ante presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, estafa procesal y malversación. Más asuntos. La Dirección Provincial de Educación ha abierto hoy el proceso ordinario de escolarización para el próximo curso, que estará vigente hasta el próximo 13 de mayo. Esta nueva convocatoria introduce algunas novedades en cuanto a plazas ofertadas en el primer año de infantil, que asciende a 1.150, como en los criterios de baremación. Desde hoy hasta el próximo 13 de mayo estará abierto el proceso ordinario de escolarización para el próximo curso, cuya oferta de plazas para infantil de 3 años asciende a 1.150. Serán más que suficientes para mantener las ratios que hasta ahora, en los últimos años, hemos llegado a alcanzar. Dentro de este plazo ordinario, la asignación de plazas se hará según baremo, un criterio que cambiará en el periodo extraordinario, que se extenderá entre el 14 y el 31 de mayo. No van por orden riguroso de entrada. Por ejemplo, una solicitud que se realice el 14 de mayo siempre se atenderá antes que la solicitud que se realice el 15 de mayo. La promulgación de la LOMLOE ha introducido un cambio importante esta convocatoria en los criterios de baremación. Como que el lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres, madre o tutores situados dentro del área de influencia pasa de 6 a 8 puntos, que es significativo. Que los padres o madres o tutores legales, perceptores de la renta mínima de inserción, que hay varias subapartados, pero uno de ellos, el más destacado, el más significativo, sería que pasa de 1 punto a 6 puntos, es muy significativo, o que los padres o madres o tutores legales que trabajan en el centro pasa de 8 a 4. Entre otras novedades se encuentra la ampliación de un grupo de primero de la ESO con 20 plazas en el Instituto Puertas del Campo, que se elimina de la Almina, y la primera promoción del Colegio Ciudad de Ceuta, que tiene asegurada plaza en el centro adscrito, el Instituto Ávila. La directora provincial de Educación ha anunciado que el cupo de docentes extraordinario, que se ha ampliado durante el presente curso con motivo de la pandemia, se mantendrá también el próximo año con el mismo número de profesores, que se estima en unos 120. Además, Yolanda Rodríguez ha asegurado que la dirección provincial ha hecho un gran esfuerzo para ajustarse a las ratios y, según sus propias palabras, son una realidad y se ha hecho posible lo que parecía imposible.
La plataforma por una educación digna plantea como esencial la ampliación a 5 horas del horario lectivo para evitar lo que denominan como prejuicios a nivel formativo y su incidencia en el ámbito socioemocional. Algo que, al entender de esta plataforma, provoca la ampliación de la brecha de desigualdad entre los alumnos de Ceuta y los del resto de España. Una plataforma que nace con un objetivo claro y que define una de sus representantes. Que queremos asegurarnos que realmente se está trabajando para que nuestros hijos el curso que viene, por supuesto, y vaya por delante con el cumplimiento de todas las medidas sanitarias que sean buenas para ellos, cuenten con un horario lectivo completo, igual que ocurre en el resto de España. No entendemos por qué este agravio y queremos asegurarnos que se acabe con el que tenga fecha de caducidad y que termine como mucho el último día de este curso lectivo. Para este colectivo reivindicativo resulta esencial que se impartan las 5 horas de docencia, ya que se está perdiendo el contenido mínimo a nivel formativo. Que el plan de contingencia incluso ya habla de lo que es un contenido mínimo del que se tiene que dar en este curso, con lo cual ese contenido no es completo, se está perdiendo, y aparte tenemos que tener en cuenta que la escuela no es únicamente una fuente de recursos académicos. En la escuela se suplen muchos más ámbitos que son necesarios para el desarrollo de los niños y los alumnos en general. Esta plataforma alude al carácter socioemocional que se ve afectado, así como al económico entre familias, ampliando la brecha de desigualdad entre los alumnos ceutíes y los del resto de España. Las familias nos vemos obligadas a completar lo que, por desgracia, no se puede dar en los centros educativos, y depende ya muchas veces de los recursos materiales, digitales, incluso de conocimiento que hay en cada familia y en cada entorno de cada alumno. Y la confirmación para la vuelta a las 5 horas lectivas diarias todavía tendrá que esperar. Rodríguez ha vuelto a incidir en la necesidad de que el alumnado regrese a esa jornada completa, pero deriva la última decisión a los ministerios de Sanidad y Educación, de los que ha dicho que están trabajando en ello. Además, se ha referido a la plataforma de padres que reclama estas 5 horas diarias de clase. Entendemos y agradecemos a los padres esa preocupación y ese compromiso, pero no olvidemos que educación digna han tenido y tienen nuestros alumnos gracias al gran esfuerzo que hemos hecho conjunto, toda la comunidad educativa. Por cierto, que los exámenes de septiembre no se adelantarán a junio, al menos este año. El inspector de Educación, Carlos Cornax, ha aclarado que se ha producido una confusión porque la selectividad de septiembre desaparece este año, pero este cambio los alumnos de segundo de bachillerato lo tienen reflejado en su calendario. Sin embargo, no descarta que esa realidad pueda extenderse al resto de niveles el próximo curso y ha reconocido que se encuentra en una situación embrionaria. Estamos debatiendo con los agentes implicados, en este caso los equipos directivos en primer lugar, y es una demanda de los servicios centrales para años posteriores, 21-22, o cuando ya así se acuerde, ver los pros, ver los contras y tomar una decisión en ese sentido. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo para los próximos 2 días. Mañana miércoles, de nuevo lluvias con temperaturas comprendidas entre los 20 grados de máxima y 16 de mínima. El viento será de poniente. El jueves, cielos parcialmente cubiertos con algún que otro chubasco. Las temperaturas se mantienen y continúa el viento de poniente. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puya en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 276. Y antes de marcharnos les contamos que el director general de Emergencias y Protección Civil, Víctor Ríos, y la asesora delegada de la Consejería de Educación y Cultura, Adela Nieto, han asistido hoy a la entrega de una placa conmemorativa que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta ha dedicado a los voluntarios de Protección Civil por su contribución en los distintos actos organizados durante la Cuaresma y la Semana Santa. El Consejo de Hermandades y Cofradías y la Mesa Permanente del Consejo han distinguido a los voluntarios de Protección Civil por su eficiente labor durante la pandemia en un acto que ha tenido lugar en el Salón del Trono. Pero este año hemos hecho una gran parte de las actividades programadas, en cultos, en misa, en la liturgia de la Semana Santa.
y ha sido posible al esfuerzo de todos, ¿no? De todas las hermandades, de la Iglesia, del vicario, y fundamentalmente, así se lo hicimos saber al presidente de la ciudad, que felicitara el apoyo que habíamos tenido, como hemos tenido durante todos estos últimos años de la Asamblea. Jesús Bollit ha enfatizado que sin el apoyo de los voluntarios de Protección Civil no hubiera sido posible llevar a efecto el control de aforos y las cautelas por la pandemia. La situación era complicada porque los aforos de las iglesias, no teniendo las hermandades en la calle, era complicado el controlarlos porque había muchísima gente que se ha quedado fuera y hemos tenido que mover, junto con la vicaría, pues horas de cultos y de misa. Y si no hubiésemos contado con la colaboración desinteresada de todo el cuerpo de protección civil, de que son gente voluntaria que trabaja de una forma altruista por amor al arte, igual que nosotros, pues no hubiésemos podido llevarlo a efecto, ¿no? Se ha puesto también en valor la brillantez de las celebraciones, como si las hermandades hubieran estado en la calle. Gracias a la labor que habéis tenido en la puerta, ¿no? Es decir, controlando, indicándonos, ayudándonos y de alguna manera pues haciendo posible hayamos celebrado una Cuaresma y una Semana Santa, yo me atrevo a decir, tan brillante como si hubiésemos estado en la calle con las hermandades, ¿no? Y ya nos vamos, pero como cada noche vamos a conocer antes qué nos traen nuestros compañeros en deporte. Jorge Castro, buenas noches. Buenas noches, Llurena. Parece que aumentan las listas de enfermería para el Ceuta. Efectivamente, así es. La mala noticia, la lesión del centrocampista Misfoot, que podría perderse los 2 próximos partidos. La buena, dentro de lo que cabe, que podrían recuperarlo para el playoff de ascenso. Pues se quedan con toda la información deportiva. Nosotros regresamos mañana. Que sean felices. Adiós.